Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección de Política y Estrategia de la Inversión Pública de la DGPMI. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, INVIERTE-P, en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar mayor información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEP, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Pautas para el sustento técnico de inversiones en el sector salud en el Banco de Inversiones, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores de las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones de los 3 niveles de gobierno en el adecuado registro del sustento técnico que deben evidenciar como mínimo las inversiones en establecimientos de salud. Nos acompañan esta tarde la especialista Rosaria García, especialista de la Dirección de Gestión de Inversiones de la DGPMI, el economista Evelyn Rosales, coordinadora de inversiones en salud a nivel nacional de la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Salud, el doctor Carlos Fajardo, sectorista de inversiones de gobiernos regionales y locales del área de normatividad del Ministerio de Salud, y la especialista Elba Ledesma, especialista legal del Ministerio de Salud. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. A continuación, damos pase a nuestra expositora. Adelante, Rosaria. Gracias, Vivian. Muchas gracias por el pase. Buenas tardes a todos los que están uniéndose a esta capacitación. En nombre de la Dirección de Gestión de Inversiones de la DGPMI del MEP, les doy la más cordial bienvenida. Como parte del equipo técnico de las inversiones en salud, es importante poner el contexto de esta capacitación, dada su importancia respecto al objetivo de asegurar la calidad de las inversiones en establecimientos de salud. Siguiente, por favor, Vivian. Como bien decía en la introducción en nuestra moderadora, el objetivo de esta capacitación es orientar a todos los operadores, tanto de las unidades formuladoras, de las unidades ejecutoras de inversiones de los 3 niveles de gobiernos, en el adecuado registro del sustento técnico que deben evidenciar como mínimo las inversiones en los establecimientos de salud. En este marco, el sector salud, teniendo como ente rector al Ministerio de Salud, ha establecido y publicado un documento que tiene la misma denominación y que va a permitir, de alguna manera, orientar de forma específica y bastante clara estos documentos a ser registrados en el Banco de Inversiones. Siguiente, por favor. Como les decía, la DGPMI, como ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene como rol establecer las metodologías generales que van a encauzar todas las acciones y las metodologías para poder preservar y cautelar la calidad de las inversiones en salud, específicamente si hablamos en el marco de esta capacitación. En ese sentido, tenemos todos conocimientos de que existe un ciclo de inversión que nos va a permitir garantizar que esta inversión pública sea de calidad. Conocemos además que este ciclo de inversión consta de 4 fases, dentro de las cuales tenemos la programación multianual de inversiones,
luego la formulación y evaluación, la ejecución y la fase de funcionamiento. Siguiente, por favor. Precisamente estas pautas se van a enfocar en las fases de formulación y evaluación y en las fases de ejecución. En el marco de la fase de formulación y evaluación, las pautas van a determinar qué documentos se deben asegurar y registrar en el banco de inversiones previa a la declaración de viabilidad. Este aspecto va a ser ampliamente desarrollado en la segunda parte de esta capacitación. En la fase de ejecución, las pautas van a definir aquellos sustentos técnicos y documentos que se deben registrar en el banco de inversiones previa a la ejecución física de las mismas. Siguiente, por favor. Y en el marco del aplicativo del banco de inversiones, no está de más recordar que cuando hablamos de formulación y evaluación, estamos haciendo referencia al registro del formato número 7A, registro de proyecto de inversión. Y cuando hacemos referencia a la fase de ejecución, estamos haciendo referencia al formato 8A, registros en la fase de ejecución. Es importante recordar este contexto general, ya que en este marco es que las pautas para el registro del sustento técnico de las inversiones en establecimientos de salud han sido publicadas y desarrolladas por el sector competente. Luego de esta introducción, me queda más que agradecer a la participación de los especialistas del Ministerio de Salud y en especial de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y darles el pase para que puedan desarrollar todo el contenido del documento. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Rosaria. Continuaremos con nuestra capacitación, dándole el pase a nuestra especialista, economista Evelyn Rosales, coordinadora de inversiones en salud a nivel nacional de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud, y al especialista Elba de Ledesma, especialista legal del Ministerio de Salud. Adelante, Evelyn. Muchas gracias, Rosaria. Muchas gracias por el pase. Bien, teniendo en cuenta este documento recientemente publicado, es importante mencionar que estas pautas, como indicó Rosaria, sí sirven para garantizar la calidad de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta que el sector salud es un sector específico en donde inclusive tiene muchas normas técnicas a las cuales son de aplicación obligatoria, y estas pautas justo son el reflejo de eso, de que también hemos identificado en muchos proyectos de inversión que algunos cuentan con más, otros con menos información referido al sustento de la inversión. Y finalmente, estos documentos nos garantizan la calidad, pues de alguna manera evitan ciertos riesgos que puedan suceder en la fase de ejecución de los proyectos de inversión. Asimismo, se ha realizado un trabajo conjunto con DGPMI, en el cual de manera a través de reuniones se ha llevado a cabo el desarrollo de este documento, y también ustedes lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud, en la página web del Ministerio de Economía como instrumentos sectoriales, ¿no? Y está en el espacio de salud. Bien, la finalidad es justamente contribuir de este documento a la calidad, y como mínimo tiene que contar con estos documentos. Son de carácter obligatorio y se dan en la fase de formulación y evaluación y ejecución de los proyectos. Bien, asimismo, este registro de documentos es obligatorio independientemente así sea una ficha, un estudio de preinversión, y también un documento equivalente o un expediente técnico. No solamente es a proyectos, sino también es de obligatorio, los documentos son de obligatoriedad para las IOR. Bien, asimismo, por favor, continuando con la presentación,
Ya el marco normativo es importante, tenemos el decreto legislativo 1157, ¿no?, de la modernización de la inversión pública y toda la información también referida al INVIERTE-P. A continuación, por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos los requisitos básicos para la formulación, desde las competencias de las unidades formuladoras, que tienen que también estas inversiones identificarse, que no estén duplicadas, tiene que tener el saneamiento físico-legal correspondiente, ya más adelante daré el pase respectivo, tiene que estar priorizado en el CRIS, perdón, ¿no?, de los gobiernos regionales. A continuación, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos la diferente normatividad de los proyectos, que ustedes ya lo conocen, no es nada nuevo. La norma técnica de categorías de establecimientos de salud, las normas técnicas del primer, segundo y tercer nivel de atención de establecimientos de salud. A continuación, por favor, la siguiente diapositiva. Los instrumentos para la formulación a través de las fichas, a través del perfil, porque son estudios particulares, específicos, ¿no?, complejos. A continuación, por favor, la siguiente diapositiva. Y finalmente tenemos que también la unidad formuladora tiene que tener todas las competencias para la declaratoria de la viabilidad, en donde la intervención debe guardar correspondencia con la definición del proyecto de inversión. También el proyecto de inversión tiene que estar alineado a un cierre de brechas, tiene que identificarse que no esté fraccionado ni duplicado. Y las unidades formuladoras tienen todas las competencias legales para poder desarrollar los proyectos de inversión. Asimismo, utilizar todos los parámetros e instrumentos normativos respectivos del sector salud. Bien, también es importante mencionar el tema de saneamiento de los proyectos de inversión, para lo cual voy a dar pase a la especialista Elba de Ledesma, que nos va a explicar un poco más a detalle sobre ello. Elba, por favor, te doy el pase. Muchas gracias. Vamos a continuar la exposición con Elba. Buenas tardes a todos los participantes y a los organizadores de este evento, en la cual, como ya se ha venido repitiendo, es una forma de afianzar y de plasmar los documentos que sustenten la viabilidad en el tema de los proyectos de inversión en salud. En el tema de saneamiento físico-legal, que es el tema que voy a abordar, se está precisando los documentos de sustento técnico y legal que van a determinar que exista una viabilidad en los proyectos de inversión en salud. Esto de la mano con las directivas del MEF, la directiva 001, ¿no?, la cual has implementado, que para todo proyecto de inversión en salud se debe evaluar y verificar el saneamiento, la existencia del saneamiento físico-legal, los arreglos institucionales o la libre disponibilidad, ¿no? Todos conocemos que es de vital importancia para la sostenibilidad de los proyectos de inversión. Y nosotros en el sector salud hemos querido plasmar e identificar, ¿no?, a manera de ayuda, porque en realidad estos temas ya están sostenidos en las normas técnicas de salud y en todo el bagaje de normas ya existentes en el sector. Y hemos querido sostener que los documentos que dan sustento en la parte legal son las partidas registrales, ¿no?, con las cuales podemos identificar el dominio, la titularidad de las entidades, en este caso de los gobiernos regionales, a través de las gerencias regionales o las DESAS, o del MINSA, ¿no? Para ello, identificando ese dominio, podemos entender que en las partidas registrales, los cuales dan una seguridad jurídica y su publicidad registral es conocida por todos, nos puede producir una certeza respecto del dominio. Y para su intervención sería esto una forma de evaluarlo. Sin embargo, hay algunos proyectos en los cuales se ha visualizado también en la cartera de los proyectos que no se encuentran esos documentos a la vista. Y como toda vez que la norma y las directivas están señalando que además se podría evaluar los arreglos institucionales, entonces también hemos querido
y se pretende socializar y difundir a manera de que todas las unidades formuladoras y ejecutoras que el día de hoy se encuentran presentes podamos sostener un criterio e ideas muy básicas para que todos podamos darle cumplimiento a las normas técnicas de salud. En los casos que no encontremos una partida registral y que de pronto la casuística sea diferente a encontrar un saneamiento físico legal, podemos los evaluadores verificar el arreglo institucional. ¿A través de qué? A través de documentos como escrituras públicas, ¿no? Minutas o contratos de transferencia de dominio, ¿no? Respecto de los actos de administración. De pronto hay un acuerdo de consejo y tiene una resolución y la misma conduce a una inscripción. Estaríamos frente a un arreglo institucional en tanto no se inscriba, porque lo que estamos pretendiendo reconocer como saneamiento físico legal es que se encuentre registrado en las oficinas registrales de registro de la propiedad, básicamente, ¿no? También podemos encontrar que tienen un convenio interinstitucional que también nos puede dar credibilidad de que existe, que las partes en un proyecto respecto de quién va a ejecutar y quién es el titular del dominio, estuviera dando la afectación o las sesiones en uso, ¿no? Esto es en razón a lo que son arreglos institucionales. En el tema de la libre disponibilidad, que también es un concepto que muy poco se ha pretendido, precisado los alcances de el Sistema Nacional de Bienes Estatales, a través de sus pronunciamientos, señalan que es básicamente la posesión del terreno, ¿no? Es tener la conducción del bien. Y en este caso vamos a encontrarlos muy similares y muy concurrentes en todos los que son los predios rurales o los predios que van a ser intervenidos en zonas de la selva, de Loreto, en las cuales se van a encontrar que los proyectos de inversión van a tener que realizarse en áreas que son incluso de propiedad de comunidades nativas o de campesinas en muchos de los casos que se han encontrado. Entonces, aquí, como arreglos institucionales, no lo estamos viendo porque va a ser una cadena de procesos para alcanzar este arreglo institucional, pero sí podrían ir merituando a nivel de la formulación, de la preinversión, es merituar que exista o la preexistencia del establecimiento de salud que se pretende en el caso de mejorarlo, revisar si cuenta con una resolución de fecha anterior, de preexistencia, al deslinde y titulación de las comunidades nativas o campesinas, ¿no? Entonces, en esos casos, solamente en esos casos vamos a poder determinar algunas casuísticas de saneamiento físico legal a nivel de las leyes y de las normas que establece el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Y básicamente también podrían ser considerados como las constancias o certificados que acrediten la posesión respecto del predio, ¿no? Estos también nos van a dar cierta certeza de que existe una posesión pacífica, efectiva, ¿no? Y que es reconocida públicamente y que incluso la autoridad local estaría reconociendo esta posesión. Bueno, esto es cuanto tengo que compartirles. Voy a darle pase para que continuemos con los siguientes temas a la economista Evelyn Rosales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Selva, por tu participación y apoyo. Bien, gracias, Selva. Continuamos, Evelyn. Voy a compartir mi pantalla teniendo en cuenta que vamos a realizar un ejercicio de la información que se encuentra en el banco de inversiones, ¿no? De algún proyecto, de algún caso en particular, en donde verificaremos si cumple o no con todos los requisitos que establecen las pautas. Bien. Bien, ¿qué nos dicen las pautas, no? ¿Qué debe tener para los proyectos que sustentan, o los documentos que sustentan, perdón, la viabilidad de un proyecto en salud? Debe tener, por ejemplo, el perfil y el resumen ejecutivo
o el archivo Excel de la ficha técnica, ¿no? Entonces vamos a verificar en el formato 7A si es que se cumple con la información requerida. Bien, tenemos que tiene el formato, los anexos, la ficha simplificada, el resumen ejecutivo de preinversión, pero sin embargo le falta la información relacionada, ¿no?, a los criterios de selección de terreno a través del informe técnico legal. Tampoco se cuenta con los certificados de los parámetros urbanísticos edificatorios. No tiene el programa médico funcional ni el programa arquitectónico, tampoco el programa de equipamiento. Tampoco se cuenta con información de la factibilidad de los servicios de agua, desagüe, energía y comunicaciones. Y tampoco se tiene el documento de compromiso de operación y mantenimiento. Ahora, ¿por qué es importante que se tengan también estos documentos? Porque también en el caso de poder financiar estos documentos, este proyecto de inversión, cuando se solicita esta información y se verifica en el banco de inversiones que no se cuenta con dicha información, nosotros nos comunicamos a fin de que se pueda regularizar, ¿no?, a través del registro respectivo. Y en muchos casos existe una demora o de repente inclusive se podría pensar que tampoco no se cuenta con esa información. Por eso es importante tenerla para la toma de decisiones respectiva, ¿no? Bien, asimismo es importante, y le voy a dar el pase al doctor Carlos Fajardo para que nos comunique sobre la importancia del programa médico funcional, programa arquitectónico, el programa de equipamiento, teniendo en cuenta que son documentos que se vinculan entre sí y dependen entre ellos. Bien, por favor, Carlos, te doy pase para que puedas continuar. Muchas gracias, Evelyn, por tu participación. A continuación, le damos el pase al doctor Carlos Fajardo, sectorista de inversiones del Gobierno regional y local del área de normatividad. Adelante, Carlos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Sí, bien, para continuar con la ponencia, uno de los instrumentos importantes y necesarios, ¿no?, para dar viabilidad a los proyectos de inversión, en este caso en el sector salud, hablamos de establecimiento de salud, primer, segundo, tercer nivel de atención, es el que registren el programa médico funcional. Este instrumento metodológico es aquel instrumento que nos ayuda al dimensionamiento de los servicios de salud, que se determinan en base al desarrollo de un análisis funcional de servicios de salud con enfoque de red principalmente. En este caso hablamos ahora ya de las redes integradas de salud, y con esto vamos a obtener el dimensionamiento de cada uno de los servicios. O sea, en sí, la cartera de servicios que se proyecta del establecimiento, o sea, de la categoría cual que se esté queriendo implementar, tiene que ser principalmente en el marco del decreto legislativo 1157 aprobada, ¿no? Si estamos hablando de un proyecto de inversión, un establecimiento de salud de ámbito regional, ámbito nacional o ámbito macrorregional, tiene que ser un programa médico funcional aprobado por el Ministerio de Salud. Este, a la vez, debe contar con los vistos buenos de la autoridad sanitaria correspondiente, el área usuaria, la unidad formuladora y también los vistos buenos de aquí el Ministerio de Salud, principalmente sus áreas técnicas y sobre todo la OPM y MINSA, quien es el que tiene el rol y la función de dar esa aprobación. Por otro lado, los programas médicos funcionales que son de ámbito provincial o distrital, la aprobación ya corresponde a las autoridades sanitarias como tal, hablamos de las jerezas o las diresas, ¿no? Y los vistos buenos que debe tener o los sellos son principalmente de el área usuaria,
la autoridad sanitaria y la unidad formuladora, en este caso. Seguido de ello, no es necesario, ¿no?, que esté publicado un informe que indique informe de aprobación de este programa médico funcional. Con el hecho de que ya esté colgado o registrado, mejor dicho, este programa médico funcional con estos vistos buenos y estas firmas, se le da como un documento ya aprobado para la viabilidad, ¿no? Luego de ahí, los programas arquitectónicos y el programa de equipamiento, principalmente es lo que nosotros lo vamos a emplear, sobre todo, y nos vamos a apoyar bastante, es de las normas técnicas de equipamiento e infraestructura del sector salud. Estamos hablando de las conocidas normas técnicas, la 110, la 113 y la 119, ¿no? Estas en sí nos van a ayudar a tener claro el dimensionamiento de cada uno de los servicios aprobados y, obviamente, un comparativo de dimensiones en metros cuadrados, de total de la construcción que es del hospital. También ahí se van a visualizar las áreas complementarias, cosa que eso no se dimensiona en un programa médico funcional. Pero lo que sí tiene que haber una coherencia y una congruencia es entre el programa médico funcional y el programa arquitectónico. Muchas veces se da o se ve que a veces el programa arquitectónico tiene más ambientes prestacionales que un programa médico funcional. Entonces, nos deja evidencia de que no se está cumpliendo o no se está llevando a cabo un adecuado, un símil, ¿no? Una coherencia entre eso. Y esto tiene que tener bastante participación de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria es quien debe validar estos programas arquitectónicos, viendo que se cumpla el resultado final del programa médico funcional. Con ello, luego pasa a lo que es los programas de equipamiento, que es en sí también hay que verificar las normas técnicas que se cumplan tal cual, como lo dicen, ¿no?, los ambientes que equipos deben tener acorde a ello, ¿no? Y bueno, y finalmente lo que es los programas de recursos humanos incrementales. Este es casi el último paso al aprobar un programa médico funcional, ya que nos ayuda a tener claro la sostenibilidad y que se va a garantizar la operación de los servicios en los tiempos que se está proyectando, ¿no?, este proyecto de inversión, ¿no?, en lo que es el horizonte de evaluación. Entonces, con ello nosotros vamos a ver si la región o el ámbito donde se está implementando este nuevo proyecto tendrá la capacidad suficiente o de formación de profesionales para que se cubran y no tener ambientes vacíos, ¿no?, que no se estén utilizando y que, así en resumen, se estaría inutilizando, sería muy ineficiente para la gestión, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro eso, ¿no? Y como esto lo validan las autoridades sanitarias de la región, principalmente es como un compromiso como tal, ¿no? De hecho, de que si se implementa un establecimiento de salud con muchas áreas, se debe garantizar de que todas esas áreas van a ser prestadas por un profesional de salud. Y eso también tiene que estar registrado dentro de como parte de los requisitos, ¿no?, para poder proceder a la viabilidad de estos proyectos. Esto por ahora puedo ir comentándoles, más adelante vamos a tocar de otros puntos conmigo, y bueno, les voy dando el pase nuevamente a Evelyn para que culmine con esta parte de la presentación. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Adelante, Evelyn. Bien, ya se ha detallado entonces la importancia de todos estos documentos que de alguna manera requieren también evitar riesgos, ¿no?, teniendo en cuenta que tienen que tener los servicios o tienen que dar la garantía, por ejemplo, de los servicios de comunicaciones, de agua, electricidad, a fin que de repente en el funcionamiento ya se pueda brindar un adecuado servicio a la población. En cuanto a los parámetros de los certificados urbanísticos, hasta cuánto puede crecer la infraestructura, si es compatible con la zona para salud, ¿no? En cuanto al tema de operación y mantenimiento, también garantizar
que el establecimiento de salud durante el periodo de vida útil pueda contar con las garantías en cuanto al personal y en cuanto también al mantenimiento de la infraestructura. Entonces, así todos estos documentos son importantes para garantizar y evitar riesgos en los proyectos de salud. Básicamente, esta es nuestra exposición y les agradecemos a cada uno de ustedes por escuchar atentamente y teniendo en cuenta que ya estos documentos son de carácter obligatorio, como vuelvo a repetir, en las fases de formulación y ejecución, formulación y evaluación, perdón, y ejecución. Bien. Gracias. Muchas gracias, Evelyn, por tu exposición. Agradecemos a nuestros expositores por habernos acompañado el día de hoy. Ahora procederemos a una ronda de preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es el marco normativo a sujetarse para sanear los predios ubicados en las zonas altoandinas o ubicadas en la selva? Sí, bien, voy a darle pase a la especialista Elba de Ledesma, que va a responder la pregunta. Al planteamiento de la pregunta, existe una norma recientemente aprobada, que es el Decreto Supremo 008-2021-Vivienda. Es el reglamento de la Ley 29151, la Ley de Bienes Estatales, en la cual recoge, entre una de sus innovaciones a la ley, esto como una innovación, repito, porque en el tema de el saneamiento físico legal de predios del Estado está regulado solamente para predios del Estado. Sin embargo, esta innovación radica en el tema de la mirada hacia los terrenos o las áreas que están destinadas al uso público, al servicio público, y en el caso en el cual nos encontramos en el sector, el desarrollo de nuestras atenciones en salud y el uso de los predios son bienes de dominio público, se entiende así en el marco normativo de lo que se desarrolla en el sector salud. En ese sentido, el artículo 244 señala como una innovación que los terrenos que se encuentran dentro de territorios comunales, sean campesinas o nativas, ¿no? Previa un diagnóstico físico-legal al respecto, ¿no? Con un levantamiento topográfico perimetral, con un cruce de bases para poder identificar si el polígono donde viene funcionando el establecimiento de salud se encuentra superpuesta sobre un territorio comunal, sea nativo o de índole campesino. Se delimitará, señala la norma, se delimitará y se identificará el área, ¿no?, que se viene usando para fines de servicios públicos, como lo viene siendo salud, y se podrá realizar el proceso de formalización o de saneamiento físico legal bajo esta normativa que recoge el artículo 244, en la cual además en los siguientes artículos señala el procedimiento y los requisitos. Pero a esto debo agregar que la norma también precisa que se debe acreditar y probar, ¿no?, que existe la preexistencia de ese servicio público antes del deslinde y titulación de la comunidad campesina o nativa. Y todo esto se va a hacer parte de un análisis, de una evaluación que comprende un informe del diagnóstico físico legal. Entonces, señores de las unidades formuladoras y de las unidades ejecutoras, sí hay forma de realizar el saneamiento físico legal con las leyes especiales de saneamiento de bienes estatales
que precisa el artículo 244, pero sugiero que previamente se realicen los análisis, los estudios y los cruces de información, el levantamiento topográfico y las consultas registrales que confluyen en un informe del diagnóstico técnico legal y se verifique la preexistencia del establecimiento de salud antes del deslinde y titulación de la comunidad. Gracias, espero haber sido oportuna con esta respuesta. Permiso. Gracias, Selva. Siguiente pregunta para ti. Se tiene un terreno con saneamiento legal, pero el terreno se encuentra ocupado por comerciantes. ¿Se puede considerar para un proyecto y posterior viabilidad? Adelante. Los terrenos, en esta pregunta no se señala si el terreno es de dominio del Estado, porque si fuera así, tendría que hacerse una recuperación del terreno. Los terrenos del Estado no pueden ser utilizados con fines privados, solamente el Estado puede disponer sobre ellos. Entonces, si a la pregunta formulada existiera el dominio del Estado, se tiene que hacer una recuperación para que se pueda intervenir con algún proyecto de inversión pública. En el supuesto, para aclarar y precisar, ¿no? En el supuesto que fuera un terreno de derecho privado, ¿no? De un privado que pretende incluso donarlo, ¿no? Altruistamente, habría pues que revisarse si el componente de la libre disponibilidad, ¿no? Que el terreno esté desocupado. En ese caso no es pues afianzable poder establecer un proyecto de inversión en un terreno que está ocupado. Definitivamente no, porque no estaría cumpliendo a la regla de la libre disponibilidad. Gracias. Muchas gracias, Selva. A continuación tenemos unas preguntas para el doctor Carlos. Correcto. Permiso. Siguiendo con nuestra ronda de preguntas, doctor, la siguiente pregunta es, ¿quién aprueba el programa médico funcional y cuáles son los requisitos? Bien, sí. Como les había mencionado hace un momento, los programas médicos funcionales va a depender del ámbito en el cual es materia de estudio, ¿no? Este proyecto. Entonces, si estamos hablando de proyectos de inversión de ámbito nacional, hablamos de hospitales nacionales de manera general, lo que estoy hablando es en el marco del decreto legislativo 1157, que aprueba la modernización de la gestión en inversiones, ¿no? Si el proyecto es de ámbito nacional, hospitales nacionales, ámbito regional, hospitales regionales, o hablamos de ámbito macro regional, institutos, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos los que tenemos los famosos SIREN, Sur, Centro y Norte, ¿no? Entonces, son aprobados por el Ministerio de Salud, en coordinación con la autoridad sanitaria del ámbito donde se está desarrollando este proyecto, el área usuaria y la unidad formuladora. Si el proyecto de inversión es de ámbito provincial y ámbito distrital, la competencia de la aprobación de estos programas médicos funcionales es por parte de la autoridad sanitaria. En este caso, podemos hablar de lo que es las DIRESAS o JERESAS. O, en el caso de Lima Metropolitana, estamos hablando de las DIVIS, ¿no? Entonces, esos serían los roles principales, ¿no? Para el tema de la aprobación, dependiendo del ámbito del proyecto. Ahora, los requisitos principales va a depender del proyecto, ¿no? Y de su complejidad. Si bien se tienen proyectos de inversión que se desarrollan con ficha técnica estándar o ficha técnica de zona rural, que nos ayuda rápidamente a determinar la proyección de los servicios y la cantidad de servicios en base ya a una demanda establecida, también, o sea, siempre va a requerir que se desarrolle un análisis de servicios de salud con enfoque de red, ¿no? En este caso sería con enfoque de RIS, porque ya estamos en esos tiempos ya hablando de la implementación, de la estructuración y la implementación de las RIS. Luego de eso se tendría que hacer un desarrollo, lo que es para proyectos más complejos, lo que es el análisis de la demanda, ¿no? Del desarrollo y dimensionamiento de servicio por servicio basado los aspectos epidemiológicos
del ámbito donde se está desarrollando, ¿no? Sabemos que cada ámbito del país, o de Perú, tiene una realidad epidemiológica diferente, distinta, tanto en enfermedades infecciosas o enfermedades no transmisibles, y en base a ello es que se tiene que desarrollar, ¿no? Y claro, también viendo la especialización del hospital o el establecimiento por el cual se va a implementar, es que se debe tener en cuenta dentro del análisis de la demanda criterios o estándares o definidos por el sector o definidos también y validados por la misma autoridad sanitaria para la correcta proyección y el correcto dimensionamiento. Eso tendría que comentarlo, ¿no? Es algo que ya había comentado hace un momento también. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para la creación de un establecimiento de salud? Bien. En sí, la creación de los establecimientos de salud siempre se va a basar en los análisis de servicios de salud que realicen las autoridades sanitarias correspondientes. Se tiene que esto aterrizar dentro de un planeamiento de servicios de salud, de un planeamiento de servicios hospitalarios, primero basándose en un estado situacional de cuántos servicios yo tengo actualmente y cuánto es lo que yo debería tener. Ahí estamos hablando de que vamos a establecer una brecha de servicios de salud y esta brecha de servicios de salud yo la tengo que cerrar. Y con ello yo voy a tomar acciones dentro de este planeamiento. ¿Con qué voy a cerrar esta brecha? O es fortaleciendo los establecimientos que ya tengo implementado, mejorándolos, incrementándoles la categoría de su capacidad resolutiva, mejor dicho, o creando nuevos establecimientos de salud. Para ello siempre tengo que tener en cuenta la oferta inicial que hay en el ámbito, ¿no? Entonces, una vez que se aterriza ello, va a depender del ámbito donde se encuentre, porque lo puede desarrollar una municipalidad provincial, lo puede desarrollar el gobierno regional, dependiendo, ¿no? La intervención y cómo sean las coordinaciones dentro de una región, por ejemplo, y lo pueden desarrollar, ¿no? En el ámbito también de sus competencias en el marco de la ley de las municipalidades y de los gobiernos regionales, ¿no? De cuánto es su competencia dentro del marco de salud para las intervenciones y la creación, ¿no? De nuevos establecimientos. Pero para ello, como les comento, primero se debe establecer un planeamiento, ¿no? De servicios de salud. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Un proyecto de inversión en salud tiene que estar priorizado en el CRIS? Si fuera así, ¿qué norma lo avala? Para que un proyecto deba estar priorizado, eso también lo avala en el reglamento de la 1157, ¿no? De lo que es el decreto legislativo de la modernización de gestión de inversiones en salud, es donde nos establece, ¿no? De que los CRIS son estos espacios de coordinación para la priorización de las inversiones que ya se tienen, o sea, se han planificado dentro del ámbito. Y bien, o sea, primero debería estar priorizado en un CRIS para posteriormente, bueno, o esto le va a dar un valor bastante dentro de cuando se realiza la programación, bueno, la programación multianual de inversiones correspondiente, ¿no? Para eso, en el sector, la 1157 determina esto principalmente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la especialista Evelyn Rosales. Ok. ¿Cuál es la incidencia de inversión que presentan información incompleta sobre el total de inversiones registradas en el Banco de Inversiones? Adelante. Bien, bueno, por lo que he podido entender es la incidencia, de repente el porcentaje de los proyectos que no cuentan con el registro necesario para ello. No tenemos una información precisa de cuántas son las inversiones del sector salud que no tienen esta información. Sin embargo, ya a través de las pautas, las unidades formuladoras y ejecutoras realizarán el registro correspondiente a fin de reducir, ¿no? Los proyectos que no cuentan con esta información. Y si de repente va con el tema también de
O sea, ¿qué pasa si es que no se tiene esta información? Impacta mucho en la calidad del proyecto, impacta mucho en de alguna manera sostener o sustentar que este proyecto ha sido elaborado de una manera adecuada, teniendo en cuenta las normas técnicas del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las normas técnicas del INVIERTP, ¿no? Entonces, a fin de evitar riesgos, a fin de evitar sucesos que de repente no están previstos dentro de los proyectos de inversión. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la especialista de la DGPMI, Rosaria García. ¿Cómo se suben estos documentos? ¿En qué página web? Ya que en la página del Banco de Inversiones hay límites de 5 megas y estos documentos superan la capacidad. Adelante, Rosaria. Gracias, Vivian, por la pregunta y también al operador que la ha realizado, porque es importante, en primer lugar, establecer que efectivamente el aplicativo del Banco de Inversiones es ese canal de información y de registro de documentación en la cual el sector, el Ministerio de Salud y sus especialistas, la DGPMI con sus especialistas, pueden revisar y corroborar que esta información esté registrada. En cuanto a la capacidad, efectivamente tenemos una serie de documentos que tienen cierto peso en cuanto a su registro, ¿no? A subirlos en este aplicativo, pero cabe resaltar las capacidades de los formatos correspondientes, ¿no? En el caso de la formulación y evaluación estamos hablando del formato 7A, el cual tiene una capacidad de 5 megas efectivamente, y de ser necesario, en un caso específico y particular, los especialistas del Banco de Inversiones pueden generar algún espacio para alguna ampliación acotada de este peso de los documentos, ¿no? Se vería el caso en particular con los especialistas del Banco de Inversiones. En el caso del formato 8 y en el momento del registro del expediente técnico o documento equivalente, ahí estamos hablando ya propiamente de una mayor complejidad de documentación y capacidad. También estamos hablando de alrededor de 10 megas, ¿no? Es decir, que a medida que se va avanzando el proyecto, efectivamente se va haciendo más amplio, mucha mayor documentación por subir, y en el caso de las pautas ayuda a establecer cuáles son esos documentos, ¿no? Y en este caso tenemos 10 megas, como decía, ¿no? Se va a ver el caso en particular si es que se necesita algún aumento en capacidad, ¿no? Pero de acuerdo a los casos ya registrados, esa capacidad estaría en todo caso sosteniendo esos documentos a registrar. Pero siempre los especialistas del Banco de Inversiones están atentos a sus consultas o preguntas en ese aspecto. Muchas gracias, Vivian. Te doy el paso. Muchas gracias, Rosario. La siguiente pregunta es para la especialista del Ministerio de Salud, Elba de Ledesma. Sí. ¿Es posible desarrollar un proyecto de ampliación en una edificación de salud ya existente a menos de 150 metros de una quebrada? Adelante. Buenas tardes. La pregunta está formulada en razón de los criterios técnicos de selección normativo, ¿no? En las cuales las recoge precisamente la norma técnica de salud 113. En ella se encuentra la 110 también y la 119, que son normas técnicas de salud del sector, que datan desde el año 2016, ¿no? 2011, 2013, respectivamente. Y en estas vamos a encontrar en el tema del entorno del predio, las características y las condiciones que debe guardarse para la intervención de un proyecto de inversión en salud, y en estas sí se señalan las distancias de áreas que debe existir
sobre hechos que puedan vulnerar en sí al proyecto de salud, ¿no? Como pueden ser acantilados, cementerios, ¿no? Botaderos de basura, o de pronto hasta de un colegio o de un centro comercial que genere una gran afluencia de público, ¿no? Entonces, estos elementos y estos criterios ya están establecidos en las normas y debemos procurar darle cumplimiento para que el informe técnico legal que lo sostenga, cada uno de estos elementos, sea coherente con la normativa y no tenga pues estas observaciones al tema, y de tenerlas pudieran darse algunos elementos como contingencias que puedan mitigar estos riesgos. Gracias. Muchas gracias, Elba. Continuamos contigo. La siguiente pregunta es: normativamente, al costado de una quebrada no debería construirse centros de salud, pero en este caso, que el establecimiento ya existe, ¿se puede hacer una ampliación grande o sería preferible buscar un nuevo terreno por su vulnerabilidad? Adelante, Elba. Va a depender mucho de los estudios, tanto de suelos, estudios especializados de riesgos, que son el estudio de impacto ambiental, el impacto elevar mismo de riesgos, que es todo un conjunto de disciplinas que se tienen que aplicar previamente para que se pueda evaluar si el proyecto es sostenible, ¿no? De pronto, el tema de estar en cercanías con este cerro o con esta ladera que se acaba de mencionar en la pregunta, pueda ser mitigable con muros de contención, ¿no? Pero esto va a ser parte de un estudio, de una evaluación preliminar, si es factible o no desarrollar el proyecto. Muchas gracias. Discúlpame. De no ser así y no reúne todos los elementos que deberían darse en el sentido estricto de una protección al proyecto y de la sostenibilidad del mismo, obviamente sí se requerirá la propuesta de otros terrenos que tengan menos daños, que puedan, que no sean mitigables, ¿no? Ese es uno de los elementos. Y que además en sí el proyecto no se encarezca, ¿no? En el sentido de la formulación y también de la elaboración. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los puntos que se deben considerar dentro de un acta de intención de alquiler de terreno y de venta de terreno? Adelante. Bueno, en una pregunta tan general como la que se está sosteniendo en esta intervención, básicamente sería advertir las condiciones que establecen el mismo Código Civil, ¿no? Si es que hablamos de alquileres, de pronto estamos hablando de un alquiler a un privado o estamos hablando de un arrendamiento a una entidad, ¿no? Por lo general, las intervenciones en salud se procuran precisamente hacer un diagnóstico físico-legal previamente sobre las condiciones y la situación físico-jurídico que pueda presentar el terreno para poder determinar si es un terreno que se encuentra en cesión en uso, en afectación en uso, que es lo que comúnmente nosotros procuramos identificar que el terreno tenga estas condicionantes legales. Muchas gracias, Elba. Siguiente pregunta. Si el Estado no tiene terreno disponible para proyectar un nuevo establecimiento de salud, y si solo encuentra el terreno que no cumple con los requisitos, pero por ser de carácter de urgencia, ¿lo puede aprobar? En principio, la identificación de los terrenos, en el supuesto que se está planteando que no hay terrenos y solamente sería una única posibilidad, en principio a quien le correspondería aprobar previa evaluación, calificación, revisado el diagnóstico técnico legal, sobre el saneamiento físico legal,
y que cumpla con los criterios técnicos, esto es aprobado por la Autoridad Regional de Salud. No es el MINSA el que aprueba. Muchas gracias, Selva. Siguiente A usted, pregunta. gracias. ¿Se puede comprar terreno adyacente con IOAR, dado que la demanda del servicio del centro de salud se incrementó? Perdón un ratito. Ya. Agradecemos a los participantes que sigan realizando sus preguntas para que sean respondidas por los operadores de la presente exposición. Bien, Viviana, si me permites, disculpen la interrupción. Sí, se puede adquirir a través de una IOAR, siempre y cuando esté asociado al proyecto de inversión en salud. Muchas gracias, Selva. A continuación, proseguiremos haciendo las siguientes preguntas al especialista, el doctor Carlos Fajardo. La pregunta es, ¿quién evalúa y aprueba el programa de equipamiento y recursos humanos? Adelante. Bien. El programa arquitectónico y el programa de recursos humanos, ya esto lo tendrían que aprobar la misma autoridad sanitaria. Una vez que el programa médico funcional ya ha sido aprobado, como les digo, ¿no? Inclusive los que son de ámbito nacional, regional y macrorregional, estos, claro, el PMF es aprobado acá en el Ministerio de Salud. Sin embargo, ya una vez que está determinado el programa médico funcional, ya la parte del programa arquitectónico ya es un aspecto ya más normativo, netamente, de aplicar lo que están en las normas de equipamiento e infraestructura. Ya este procedimiento ya lo aprueba y lo valida tanto la unidad formuladora en compañía de la autoridad sanitaria, ¿no? Quien es el que vela que los aspectos normativos se cumplan. Y eso tanto aplica también para los proyectos de inversión que son de ámbito provincial y distrital. Y de igual forma, el programa de recursos humanos incrementales lo aprueba también la autoridad sanitaria regional, ya que son conocedores del ámbito en donde están en relación a la formación de profesionales de salud. Si bien es cierto, nosotros como MINSA, nosotros no podemos garantizar eso, ya que no conocemos cómo es la periodicidad de renovación de profesionales de salud, de la incorporación de nuevos profesionales de salud dentro del ámbito. Eso lo puede conocer específicamente la misma autoridad sanitaria. Entonces, por ello que el programa de recursos humanos incrementales es un desarrollo y una estimación de la brecha de recursos humanos. Una vez que se establece esta brecha de recursos humanos, lo que se busca es, de acuerdo a la formación de profesionales y de los que vienen trabajando, en el tiempo del horizonte de evaluación del proyecto, cómo se va a venir incorporando, ¿no? Profesionales año tras año. De manera de que al final del horizonte de evaluación del proyecto se tenga claro que todos los servicios van a estar al 100% ocupados con profesionales de salud. Si por OVE no se llega a ese punto, como lo vuelvo a mencionar, quizás la baja formación de profesionales en algunos campos clínicos, entonces habría que evaluar o reformular el dimensionamiento de ciertos servicios que se habían dado en base a la demanda, porque también tenemos que hacer un match con la oferta de profesionales de salud. Eso principalmente. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Es necesario aprobar el programa médico funcional, programa y propuesta arquitectónica de manera independiente? Adelante. Sí, porque no podemos tener un programa arquitectónico si previamente no tenemos lo que es el origen, que es el programa médico funcional. A veces se han dado situaciones en las que
y vaya que hemos encontrado así en algunos proyectos de inversión, netamente solo cuelgan el programa arquitectónico. Porque establecen y dicen, pero es un 1-2 nada más, es un 1-3, es un ambiente por cada servicio. Eso no lo puedes determinar tú. O sea, no se puede estar asumiendo de que solamente voy a necesitar un ambiente. Quizás lo puedes hacer a criterio, por experiencia, pero al final lo que te tienes que tú basar es primero en tu análisis de servicio de salud. Tu análisis de servicio de salud es la que te va a decir primero qué servicios tú necesitas. Una vez que tú tienes los servicios que vas a necesitar, posterior a ello tú vas a hacer una proyección de la demanda de cada uno de estos servicios. Y al final el programa médico funcional te va a arrojar en dimensionamiento cuántos ambientes requieres de cada uno de estos servicios. Por ende, una vez que tú ya tienes establecido cuántos ambientes requieres, y esto ya está aprobado, así queda fijo, procedo a hacer mi programa arquitectónico. No podría yo estar haciendo mi programa arquitectónico a la par con el programa médico funcional. ¿Podría darse? Sí, también, pero la modalidad en cómo lo vas a aprobar es primero apruebas tu PMF y tu PMA o tu PA tiene que estar congruente a tu PMF. Y luego lo apruebas. Es forma, ¿no?, de cómo lo quieran desarrollar, pero el orden de aprobación es este. Primero lo apruebo el PMF y luego apruebo el programa arquitectónico. Si no, no tendría sentido no hacer un programa médico funcional si de frente me voy al programa arquitectónico. Sí, eso principalmente. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Tiene vigencia la aprobación del programa médico funcional, programa y propuesta arquitectónica? En sí, el que tiene, a quien nos deberíamos basar es más al programa médico funcional su vigencia, ¿no? Ya que la vigencia va a depender, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos sacando ya próximamente una directiva administrativa en la cual estamos estableciendo el tiempo y promedio le estamos dando un tiempo de 3 años a un programa médico funcional, ya que con el paso del tiempo cambia la demanda. A veces hay proyectos de inversión que no se han ejecutado en 3, 4, 5 años. A veces ya requieren que se vuelva a aprobar ese expediente, o en algunos casos cuando a veces solo pasan 2 años y medio, ¿no? Y quizás por cosas externas cambia el contexto de salud, cambia el contexto epidemiológico, mañana más tarde nos ataca otra pandemia u otro tipo de enfermedad, Dios no quiera, y cambia totalmente nuestro contexto epidemiológico, ¿no?, de un momento a otro. Entonces, el hecho de porque hace 2 años no considere cierto servicio, no significa que hoy por hoy no lo pueda. Puedo yo optar, de acuerdo a un correcto sustento, la actualización de este. Y va a depender, ¿no? Va a depender del momento en que se encuentre el proyecto. De repente se encuentra en ejecución, tendría que hacer modificaciones nada más al expediente técnico, ¿no? Dependiendo si son significativos o no significativos estos cambios, ¿no? A grosso modo, si es que no se altera tampoco pues, la concepción técnica. Pero sí, la vigencia en promedio le estamos dando unos 3 años y eso es lo que próximamente se va a publicar. Y bueno, obviamente que, como vuelvo a repetir, el programa arquitectónico va a ir de la mano del programa médico funcional. Si yo modifico el programa médico funcional, de hecho me va a modificar el programa arquitectónico. Entonces siempre nos vamos a basar principalmente en el programa médico funcional. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Un proyecto de inversión en salud tiene que estar priorizado en el CRIS? Si fuera así, ¿qué norma lo avala? Adelante. Creo que esa pregunta ya la hemos contestado hace un momento, ¿no? Y sí, o sea, se debe estar priorizado ya que esto lo está enmarcado en el reglamento, ¿no?, del decreto legislativo 1157, que nos habla de la modernización de la gestión de salud. Eso tiene que ser, obviamente, las inversiones tienen que estar priorizadas previamente, ¿no?, en el CRIS, en el marco de eso. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Si el proyecto fuera para mejoramiento y no se incrementan los servicios, ¿necesita un programa médico funcional, saneamiento físico legal, etcétera? Bueno, como les acabo de mencionar hace un momento, yo no puedo asumir o deducir que solamente voy a requerir un ambiente, ¿no? Quizás de repente en la experiencia de uno
basado ya en el tema de desarrollo de muchos proyectos de inversión. Yo ya puedo inclusive darme una idea de que voy a necesitar un ambiente, pero como vuelvo a mencionar, va a depender mucho de del estado situacional de la salud del ámbito donde se va a intervenir, porque hace 10 años no es lo mismo que ahora, ¿no? No porque yo diga, este establecimiento era un 1-2 y ya tiene como 20 a 30 años y se está cayendo, voy a hacer de nuevo el mismo proyecto, va a ser el mismo establecimiento, los mismos ambientes y todo, pero yo necesito el correcto sustento para decir si correctamente solo necesito esa cantidad de ambientes o necesito más. Entonces, o necesito mejorar el proyecto, incrementar la capacidad resolutiva o de categoría más adelante cuando entre en funcionamiento. Entonces, eso lo voy a determinar con mi análisis de servicios de salud y mi análisis de demanda. Quizás, sí, pueda que te resulte cierto que solamente requiere los mismos ambientes, pero al menos te estás basando en información verídica y auditable, ¿no? En este aspecto. Ahora, los otros aspectos de saneamiento físico, dependiendo, ¿no? Si va a ser en el mismo lugar, es derrumbar ese establecimiento y volver a hacerlo ahí mismo, igual se necesita tener las documentaciones necesarias, ¿no? O sea, que avalen la tenencia del terreno, ¿no? Pero si va a ser en otra localidad, en otro sitio diferente, ahí es obligatoriamente, ¿sí? Se requieren esos documentos de saneamiento físico legal, ¿no? Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un proyecto de inversión no está priorizado en el CRIS? ¿Qué alternativa de solución debe realizarse? Adelante. Si no está priorizado en el CRIS, no puede estar incorporado dentro del TMI, ¿no? Entonces, por ende, se debe realizar porque es una acción en cumplimiento, ¿no? A un documento, un decreto legislativo establecido a nivel nacional, por lo cual sí o sí se tiene que cumplir, ¿no? Ya que eso va a establecer los criterios, los aspectos vinculantes, ¿no? O sea, en relación a si están alineados a las políticas de salud, el proyecto que se va a desarrollar, si están sustentados en base a la demanda, a la oferta, necesidad, claro, en el ámbito, ¿no? Entonces, debería estar sí o sí. De lo contrario, si no se encuentran priorizados, se debe desarrollar, ¿no? Como tal, la actividad de hacer los comités en las regiones, reactivarlas. Actualmente ya se encuentran reactivándose varios CRIS a nivel nacional y eso sí se debería desarrollar como tal, ¿no? Entonces, es la única forma en este momento de que así se pueda priorizar los proyectos en las regiones. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué requisitos se debe cumplir para aprobar un proyecto en el CRIS? ¿Un proyecto? ¿Me repite la pregunta, Lili? Sí. ¿Qué requisitos se debe cumplir para aprobar un proyecto en el CRIS? Bueno, el proyecto se puede incorporar, como le digo, inclusive desde una idea de inversión. Sin embargo, nos vamos a tener que basar principalmente en criterios que también nos establecen, ¿no? El INVIERTP en relación a mira, en qué fase se encuentra, ¿no? del proyecto, si está en fase de ejecución, si está en formulación. Esos son aspectos fundamentales que van a impactar dentro de su priorización. Y lo otro es también que lo principal, que siempre esté alineado al cierre de brechas, ¿no? O sea, se tenga que cerrar las brechas de los indicadores establecidos, ¿no? Por el sector, ¿no? Tanto de cobertura, principalmente de cobertura, o de calidad, ¿no? En el caso de mejoramiento de los establecimientos. Pero esa es la forma, ¿no? O sea, desde una idea de inversión puede ser priorizado los CRIS, ideas de inversión, claro, los proyectos de inversión como tal. Muchas gracias. Las siguientes preguntas es para la especialista de la DGTMI, Rosaria García. Pregunta. ¿Cómo se vincula la programación multianual de inversiones, aplicación de los criterios de priorización del sector salud y el CRIS?
Adelante, Rosaria. Muchas gracias, Vivian, por el pase. Esta pregunta nos permite aclarar y ahondar un poquito más en lo que es la definición de esa primera fase con la que se inició esta capacitación, ¿no? Cuando se ilustró el ciclo de la inversión. En la primera fase, que es la fase de programación multianual de inversiones, es aquella fase donde se vincula justamente el planeamiento estratégico con el procedimiento presupuestario. Y ese planeamiento estratégico tiene que venir de alguna manera establecido por el sector, ¿no? Y aquí ya hemos oído a los especialistas del MINSA que justamente los comités regionales de inversiones en salud, las que conocemos como las CRIS, son aquellas donde se establecen las prioridades, los criterios de priorización y además también se difunden aquellos criterios para los indicadores de brecha que van a permitir un planeamiento de inversiones y una cartera priorizada de inversiones de manera multianual. ¿Okay? Entonces, es importante establecer ese contexto que nos da la fase de programación multianual y cómo aterriza en cada sector de acuerdo a sus criterios de priorización y en todo caso también a los sustentos técnicos, que en este caso, como hemos visto, el CRIS es una de los requisitos indispensables y ya lo ha ratificado claramente el especialista médico Carlos Fajardo, en que el CRIS es un requisito fundamental para continuar, priorizar la inversión en salud. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Rosario. Siguiente pregunta para ti, Rosario. Se cuenta con un terreno, pero está a 15 kilómetros de la sede principal del hospital y se desea hacer un archivo central. ¿Se puede elaborar un proyecto de inversión o un IOR? Adelante, Rosario. Gracias, Vivian. Con respecto a esa pregunta, no debemos olvidar cuáles son los conceptos o definiciones de qué es un proyecto de inversión y lo que es una IOR. Cuando hablamos de un proyecto de inversión, estamos hablando de una intervención integral que va de alguna manera a mejorar y a generar también el fortalecimiento de algunos aspectos integrales como ya sean físicos, capacidades también de los recursos humanos, ¿no? Entonces hay que evaluar si esta propuesta de intervención está en el marco de un proyecto de inversión y su definición como tal. Y por otro lado, la IOR es una intervención puntual en un establecimiento de salud, en una unidad productora en funcionamiento, ¿no? Y en ese sentido, dentro de las inversiones puntuales, ya sea de optimización, ampliación marginal, rehabilitación, también tenemos que enmarcar si es que realmente esta inversión o esta idea de intervención está cumpliendo con estos aspectos conceptuales, tanto de proyectos de inversión como de IOR. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Rosario. Ahora pasaremos a hacer las siguientes preguntas a los especialistas del Ministerio de Salud. La siguiente pregunta es para la especialista Evelyn Rosario. Pregunta: ¿se puede regularizar el registro en el Banco de Inversiones, los documentos técnicos de formulación y o ejecución, a pesar de haber sido declarados viables y aprobado el expediente técnico? Adelante. Sí, bien, respecto a la pregunta, sí se puede realizar el registro posterior a la viabilidad, por ejemplo, a través del formato 7A en notas de formulación y a través del formato 8A en notas de ejecución, ¿no? Bien, sí, no habría problema en poder realizar el registro respectivo, ¿no? Después, inclusive, de la declaración de la viabilidad correspondiente. Muchas gracias, Evelyn. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si luego de dar viabilidad al proyecto de inversión, al iniciar la ejecución, este terreno del proyecto viable no es apto?
Tu micro, Evelyn, por favor. Bien. Se propone otro terreno. Hay que buscarse otro Bien, terreno. por eso justamente es importante también que el informe técnico legal a través de los criterios de selección de terrenos de alguna manera nos indiquen la importancia de la identificación de los mismos, teniendo en cuenta una serie de requisitos para no tener problemas con ello, ¿no? Puesto que la alternativa se ha identificado en una zona determinada, por lo cual debería tener todos los fundamentos correspondientes para que el proyecto pueda desarrollarse ahí, ¿no? Y justamente este tipo de situaciones hacen que el proyecto, al no realizarse, al no elaborarse de una manera adecuada, hace que el proyecto, pues finalmente no pueda ejecutarse por serios problemas en el terreno, que inclusive de repente si se quiere hacer en otra área, estarían afectando en cuanto a la concepción técnica del mismo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado en la elaboración de los documentos, tener todos los respaldos, llevar toda la información, que el terreno cuente con los servicios necesarios, que no esté cerca a aspectos que pongan en riesgo la infraestructura, ¿no? Y que de alguna manera incrementen el costo del proyecto, ¿no? Básicamente. Muchas gracias, Evelyn. La siguiente pregunta es para el especialista Elba de Ledesma. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede si no hay disponible otro terreno? ¿Se daría la viabilidad del proyecto? Adelante, Elba. Elba, tu micro está apagado. Discúlpame, Vivian. Por favor, ¿podrías volverme a repetir la pregunta? Te lo agradecería. Ok. ¿Qué sucede si no hay disponible otro terreno? ¿Se daría la viabilidad al proyecto? A ver, con esta pregunta hay que identificar dos temas. Si el terreno no es viable, habríamos que identificar dos temas muy importantes en los cuales hemos venido desarrollando en esta tarde a manera de poder afianzar estas pautas y que los criterios y el sustento en la documentación pueda ser la más clara y la precisa. No solamente hay que evaluar qué sucede si el terreno no es viable técnica y jurídicamente, o no es viable porque no se cuenta con el cumplimiento de los criterios técnicos de selección. Son dos temas, si bien es cierto, van a confluir en que el terreno tenga la aptitud o no, pero son los elementos, uno, el saneamiento físico legal. Si el terreno está saneado físico y legal, tiene el 50% de ser un terreno con aptitud. Pero además de ello, se debe tener en consideración los criterios técnicos de selección. Si cumple con todos los criterios de selección e inclusive habiendo riesgos y pueden ser mitigables, este ITL puede ser con declaración de aptitud. Pero la pregunta creo que va orientada más hacia el tema de que si no habría más terreno, ¿no? Entonces, en estos temas no se trata de que si hay o no hay más terreno, sino se trata de darle en lo posible el cumplimiento, no solamente de las normas técnicas de salud, sino también el cumplimiento de la directiva del INVIERTE-P, que se te solicita que debe verificarse el saneamiento físico legal, el arreglo institucional o la libre disponibilidad. Ambas van a confluir en que el terreno tenga las características, las condiciones técnicos legales y la aptitud del mismo para su intervención. Si hubieran algunas dudas o algunos pendientes no esclarecidos con el planteamiento de las respuestas a los cuestionarios, en el interno también podemos nos dejan sus correos, ¿no? Las unidades ejecutoras o las unidades formuladoras para poder abordar mejor el tema, dado que encontramos que hay preguntas muy genéricas, ¿no? Entonces nos gustaría que podamos cerrar esta brecha de la comunicación implementando una fluida conversación, y nos dejan sus correos.
Gracias. Muchas gracias, Elba. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la distancia mínima que debe estar un hospital de contingencia de un grifo? Les recordamos a nuestros participantes que pueden hacer sus preguntas a través del enlace proporcionado por todas las plataformas del MEF. Te repito la pregunta. Sí, por Elba. favor. ¿Cuál Claro. es la distancia mínima que debe estar un hospital de contingencia de un grifo? Bien, esta valoración está recogida en las normas técnicas de salud, el capítulo 6, 6.1, ¿no? Sobre los criterios técnicos de selección del terreno, y en esta se disponen que son 300 metros de distancia, metros lineales de distancia entre el supuesto de la pregunta de un grifo frente al establecimiento de salud, ya sea un hospital, ¿no? Muchísimas gracias, Elba. Bueno, agradecemos a nuestros especialistas que nos acompañaron el día de hoy en esta capacitación, ya que nos brindaron sus conocimientos a través de su exposición. Muchas gracias nuevamente a los especialistas del Ministerio de Salud y de la Dirección de Gestión de Inversiones de la DGPMI. Con la finalidad de conocer su percepción sobre la capacitación realizada, los invitamos a llenar un pequeño cuestionario de percepción ubicado en el chat de la sala, el cual tiene una duración de 2 minutos. Pueden iniciar. Recuerden que el link del cuestionario se encuentra en el chat de la sala. Gracias por completar nuestra encuesta. Antes de finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales, donde encontrarás los módulos Programación de Capacitaciones, Capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Asimismo, te presentamos la programación de las próximas capacitaciones, las cuales se presentan en la página web. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links que se presentan en pantalla. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, hasta pronto.